Empiece, por favor. Buenas tardes, a nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad les damos la bienvenida a esta última actividad de hoy jueves. Esta tarde nos acompaña la maestra Montserrat Cifuentes Mar. Ella es pedagoga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la UNAM. Cursó la maestría en pedagogía. En el marco de este programa participó en los diplomados de diversidad cultural y educación, género y política, crítica cultural y género, educación y género, las políticas de la identidad, todos ellos impartidos por docentes del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG de la UNAM, como Marta Lamas, Marisa Belestegoitia, Hortensia Moreno, Araceli Mingo, entre otras. Participó en la revisión pedagógica de las guías de equidad de género y prevención de la violencia, desarrolladas por el CIEG y editadas por la SEP. Para docentes de educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Ha trabajado en la Subsecretaría de Educación Básica, apoyando en el diseño y revisión de materiales de apoyo a docentes, así como en el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo medio superior, realizando la evaluación de planes de educación media superior que ingresaban al patrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Actualmente es jefa del Departamento de Análisis y Desarrollo Cultural de la Dirección de Planeación Académica del Congreso del Colegio de Bachilleres. Es coautora de los libros de texto de formación cívica y valores para la educación secundaria y de ética y valores para el Colegio de Bachilleres. Le agradecemos mucho su participación esta tarde, maestra, y le damos la palabra. Muchas gracias, Janet. Pues antes que nada, buenas noches y agradezco la invitación a participar en esta segunda semana de Equidad de Género de la Facultad de Ciencia. Como siempre, pues es un placer poder aportar un pequeño granito de arena en estos temas a los que debemos poner atención para lograr una convivencia libre de violencia y más equitativa. Entonces, pues mi granito de arena es este. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ya se vea. Pues bueno, yo les voy a hablar sobre las responsabilidades domésticas durante la pandemia. Antes de marzo del 2020, pues realmente no nos imaginábamos que íbamos a pasar tanto tiempo en nuestras casas, ¿no? Con nuestras familias o sin ellas, digamos las familias, nuestros padres, nuestros hermanos. Y bueno, antes quienes trabajábamos en oficinas en horario completo deseábamos estar más tiempo en casa, ¿no? Sin imaginarnos lo que todo esto implicaba. Y bueno, durante el aislamiento todas nuestras actividades y las de nuestras familias se concentraron en nuestras casas. Nuestro trabajo, la escuela de los hijos, el trabajo de nuestras parejas, todo se fundió en nuestro espacio privado. De un día para otro tuvimos que reorganizar nuestras actividades, nuestra convivencia, la cual pues ya teníamos resuelta de alguna forma. Por ejemplo, quienes por la mañana pues nos alistábamos todos para ir a la escuela, al trabajo, etcétera, ¿no? A quedarse a lo mejor en el home office o como amas de casa. Pero ahora pues todo pues se concentró aquí, en la casa. Y todo esto, pues dentro de una ráfaga de información o desinformación, de expectativas y sin razón de la situación, poco a poco nos fuimos dando cuenta que las actividades domésticas no paran y muy por el contrario aumentan, ya sea por las actividades que tuvimos que empezar a implementar de precaución, de desinfectar las compras, de desinfectar los zapatos a la entrada de la casa. Y bueno, esto también, pues la cantidad de trastes que había que lavar todo el día, los alimentos que se debían de preparar, y a todo esto se debía sumar el trabajo y la escuela, porque pues bueno, finalmente la familia ya desayunaba, comía y cenaba en casa, ¿no? Y todo esto pues conllevaba más trabajo. Quiero iniciar compartiéndoles este video, es muy breve. El psicólogo dice, ¿qué hace para ganarse la vida, señor Ortega?
Yo trabajo como gerente comercial en un banco en el centro de la ciudad. ¿Y su esposa? Ella no trabaja. Ella es simplemente una ama de casa. ¿Quién prepara el desayuno para usted y sus hijos? Mi esposa, ya que ella no trabaja. ¿Y a qué hora normalmente se despierta su esposa? Ella se despierta temprano porque tiene que organizarse. Antes de poder sentarse a desayunar, pone la mesa, organiza el almuerzo para los niños para irse a la escuela. Se asegura de que estén bien vestidos y peinados, si tomaron el desayuno, si se cepillaron los dientes y si llevan todos sus útiles escolares. ¿Cómo van sus hijos a la escuela? Mi mujer los lleva, ya que ella no trabaja. Después de llevar a sus hijos a la escuela, ¿qué hace ella? Por lo general tarda en resolver algo en la calle, como el pago de facturas o hacer una parada en el supermercado. Una vez de vuelta a casa, debe tener a tiempo el almuerzo, sirve la mesa, ordena la cocina y luego se encarga de la lavandería y limpieza de la casa. Ya sabes, por la noche, después de regresar a casa de la oficina, ¿qué haces? Descanso, por supuesto, pues estoy cansado de trabajar todo el día en el banco. ¿Qué hace tu esposa en la noche? Ella hace la cena, nos sirve a mis hijos y a mí, lava los platos, ordena una vez más la casa, después les ayuda a los niños a prepararse para dormir, da la leche calientita que les gusta beber y verifica que se laven los dientes. Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo. Empieza por las mañanas y continúa hasta altas horas de la noche. Esto se llama no trabaja. Ser ama de casa no tiene diplomas, pero cumple un papel clave en la vida familiar. Disfruta y aprecia a su esposa, madre, abuela, tía, hermana, hija, porque su sacrificio es invaluable. Alguien le preguntó, ¿usted es una mujer que trabaja o solo es una ama de casa? Ella respondió, yo trabajo como esposa del hogar 24 horas diarias. Soy madre, soy mujer, soy hija, soy el despertador, soy el cocinero, soy la criada, soy el maestro, soy el camarero, soy la niñera, soy enfermera, soy un trabajador manual, soy un agente de seguridad, soy el consejero, soy el edredón. No tengo vacaciones ni tengo licencia por enfermedad. No tengo día libre. Trabajo día y noche. Estoy de guardia todo el tiempo. No recibo sueldo. Y aún así suelo escuchar la frase, ¿pero qué haces todo el día? Dedicado a todas las mujeres que dan su vida por el bienestar de sus familias. Bueno, ahí lo detengo porque ya lo que sigue es un comercial. Pues este video es muy gráfico, digamos, de lo que es el trabajo doméstico y quiero comenzar con esto. Un poco para identificar qué es el trabajo doméstico. A partir de la revolución industrial y la implantación de un sistema capitalista en el orden económico mundial, se señalaron con mayor distinción, digamos, las esferas económicas de la producción, la distribución y el consumo, dejando de lado todas aquellas economías no monetarias. Así, el trabajo informal no remunerado y vinculado a la esfera privada ha sido tradicionalmente asumido por mujeres y denominado trabajo doméstico. Este es el que se realiza dentro de un hogar, incluyendo tareas como limpiar la casa, cocinar, hacer las compras, cuidar a otras personas, conducir el automóvil familiar o pues tomar el transporte para llevar o traer a otros integrantes de la familia de sus actividades, ya sea a los hijos de la escuela, al médico, actividades extras, etc. Entonces, estas personas que ejecutan estas actividades prestan cuidados a otras personas y realizan múltiples tareas para el mantenimiento del hogar. Este trabajo es fundamental para que el funcionamiento de los hogares y de las economías de nuestros países. Pero, sin embargo, históricamente ha sido invisibilizado por el pensamiento económico androcéntrico. Además de esconder su riqueza económica, representa un ahorro importante al Estado, ya que no promueve políticas públicas como guarderías, comedores escolares y laborales, más hospitales públicos que apelen a que podamos conciliar la vida laboral y la convivencia familiar. Y bueno, todo esto, pues a mí me llevó a preguntarme, pues, cómo fueron divididas estas tareas domésticas, cómo se respetaban los espacios de trabajo, los espacios educativos, qué consecuencias ha habido, qué ha implicado la convivencia 24/7 en las familias dentro de un mismo espacio. Si bien ahora, pues más o menos ya le agarramos la onda, ¿no? Creo que al principio fue todo nuevo, todo reinventarnos. Sin embargo, pues
aunque ya se está llevando un sistema de vacunación, pues creo que no es tan próximo el regreso, ¿no? Y bueno, lo primero que creo que sacó a la luz el confinamiento fue la visibilización de este trabajo doméstico y quién lo realiza. Entonces, pues como ya lo mencioné anteriormente, de forma natural se adjudicaron estas tareas domésticas, en su mayoría las mujeres, aun cuando ellas tenían un trabajo remunerado de forma remota. Esto se visibilizó y se volvió mucho más difícil la conciliación laboral con la vida familiar, lo que de por sí hace mucho tiempo ya tiene sus dificultades, o sea, no es un problema nuevo, no es un problema que se derivó de estar en confinamiento. Y bueno, lo que refuerza es las desigualdades de género durante el inicio de esta crisis sanitaria, ¿no? Si antes ya había estas desigualdades durante la crisis sanitaria, pues me parece que hubo un incremento. Cabe señalar que aunque cada día se otorga mayor importancia a la corresponsabilidad parental, por ejemplo, en la crianza y los cuidados de los hijos, esto no ocurre de manera homogénea en todos los sectores sociales. Se presenta con los hombres de mayor escolaridad y con ingresos más elevados que manifiestan preocupación por lograr un equilibrio entre el trabajo remunerado y la vida familiar y expresa tener un rol más activo pues en la crianza de los hijos. Sin embargo, pues la intención y el deseo de conciliar esto, todavía existen cosas, situaciones como, bueno, no situaciones, sino todavía hay aspectos como en los roles de género que representan una barrera para alcanzar el equilibrio y distribución equitativa entre hombres y mujeres de las tareas domésticas. Otros factores que influyen son el arraigo de ciertos componentes culturales del machismo, la debilidad de los contextos institucionales para conciliar el trabajo y la familia, la precarización del empleo y las brechas salariales de género, entre otros que contribuyen a la reproducción de estas desigualdades. Además de lo anterior, durante el inicio de la pandemia hubo otros factores que potencializaron el problema, como el cierre de las escuelas y que se detuvo el funcionamiento de redes y servicios de apoyo como estancias infantiles, guarderías, centros de convivencia para adultos, etc. Todos estos aspectos, pues, llevaron a que se potencializara y pues no se llegara tanto a la conciliación. Pero bueno, me gustaría recalcar que, sin embargo, a pesar de todos de estos aspectos, y aunque parezca raro, al inicio de la pandemia y del confinamiento, muchos padres de familia pensamos que pues sería un buen momento y oportunidad para detenernos a convivir con nuestros hijos, con nuestras familias, con la pareja. Y bueno, en esta Semana de la Equidad vi que escuché que una chica decía que ahora todo mundo hacemos pan de plátano, ¿no? Y justo esto, pues se dio porque teníamos el tiempo para hacerlo, porque el tiempo que ocupábamos en trasladarnos a la casa o a la oficina, ya no lo estábamos ocupando. Podría decirse que teníamos ese tiempo libre. Y justo también al principio, pues de entrada en los trabajos, nos fuimos a casa sin un plan, sin saber qué hacer. Tuvimos que reajustar. Las escuelas tampoco tenían un plan. En lo que se adaptaban a las plataformas, en lo que buscaban cuál era el mejor medio para poder continuar con las clases en línea, pues tuvimos un tiempo libre. Y me incluyo porque pues yo también aprendí a hacer pan de plátano, ¿no? Y bueno, y todo esto pues nadie teníamos un plan. Nadie teníamos un plan de emergencia, todos nos fuimos a casa como mirándonos unos a otros sin saber qué hacer. Pero poco a poco, el tiempo, en algún momento del confinamiento ya no hubo tiempo de hacer otro pan de plátano o otra receta. El trabajo se acumuló, las clases se llevaron en plataformas, teníamos que aprender a usar las plataformas del trabajo, de la escuela, y pues todo empezó a moverse poco a poco. El confinamiento pudo ser la oportunidad de flexibilizar horarios.
y de articular mejor los distintos ámbitos de la vida de nosotros, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a los que tienen hijos o en edades dependientes, el trabajo en línea se convirtió en una carga aún mayor, ya que las demandas del cuidado, como la preparación de alimentación, las actividades recreativas, la contención emocional, las prácticas de higiene, la limpieza, así como la gestión permanente del mantenimiento del hogar, son labores permanentes a lo largo del día. Creo que olvidé poner la diapositiva, me seguí, pero bueno, me salto a la siguiente, perdón. Y bueno, a esto tenemos que agregar que los límites entre el espacio íntimo, digamos el espacio familiar, y el público se diluyeron y se convirtieron, bueno, el hogar se convirtió en los escenarios donde todo converge. La mayor de las veces sin la menor armonía. O sea, pienso, por ejemplo, en las casas donde tienen de 1 a 2 hijos, 3 hijos, que toman clases a la misma hora, que mamá y papá están trabajando, o la casa de los abuelos donde son familias complementarias y que varios tienen que utilizar computadoras, no sé. O sea, todo se dio en muchas ocasiones sin armonía. Incluyendo, bueno, también pues las actividades escolares, las recreativas, las laborales, las domésticas, todo se empezó a mezclar en las casas. Y bueno, esto también implica asumir una simultaneidad de roles que genera, pues, que ha generado un malestar emocional particularmente entre las mujeres, porque es en quienes recae la mayor carga de estas actividades desde antes de la pandemia, como ya lo había mencionado. Incluso en las parejas más igualitarias sucedió que aun cuando los dos tenían un trabajo remunerado, la organización de las labores domésticas recayó en las mujeres y los hombres disponían de mayor tiempo para dedicar al trabajo. Les platico rápidamente. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo una relación mayormente equitativa, pero mi esposo tiene un trabajo donde agendan reuniones para todo. Entonces, en un día puede tener 10 reuniones de 30 minutos, 1 hora, y yo, por el contrario, puedo tener 2 o 3 reuniones a la semana, sí que duran 2 horas o más, pero bueno, no me implica estar conectada en la computadora. Entonces, tengo que organizarme para poder realizar todas las actividades de mi trabajo en cierto tiempo. Y entonces, ante esta situación, pues aunque nos hayamos repartido tareas, pues él tenía que estar pegado a la computadora, conectado a su plataforma, digamos, y entonces, pues o terminaba haciendo las tareas muy tarde o no las hacía, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien tenía que hacerlas. Y entonces, pues a veces yo le apoyaba a él, pero pues yo de pronto terminaba de trabajar también más tarde y todo esto se volvió un caos, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, pues tuvimos que poner orden y reorganizarnos y además sumar que tenemos una niña de 7 años que está en segundo de primaria, que tiene que tomar clases en línea, pero que además hay que apoyarla en la conexión, en que si tiene problemas de internet, que si necesita la cartulina, la plastilina, los colores, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, fue algo que nos tuvo que mover a la fuerza. Entonces, bueno, ahora bien, de acuerdo con datos del INEGI, antes de la pandemia los hombres dedicaban 2 horas diarias a realizar tareas domésticas, las mujeres dedicaban 6, pero desde marzo del año pasado estas diferencias de tiempo han aumentado. Debemos de tomar en cuenta toda la diversidad de las familias, los hogares de nuestro país, de nuestra ciudad, porque pues son muy diferentes, la manera en que mujeres y familias han vivido este tiempo de aislamiento. Sin embargo, hay situaciones que se repiten con cotidianidades comunes, ¿no? El trabajo en línea, la limpieza del hogar, las clases escolares en casa, el cuidado de alguien que lo necesita, preparar la comida, las dificultades para salir a comprar algo cuando, por ejemplo, pienso en alguna madre soltera que tiene que salir a comprar pero no tiene con quién dejar a sus hijos, no sé.
Aunque pues sí quiero acotar que en un principio las familias o los núcleos familiares donde había algún hombre, ellos fueron quienes asumieron las responsabilidades de las compras, lo que representa una acción en cuanto a la repartición de responsabilidades. Recuerdo que al principio de la pandemia, en algún noticiero sacaron una cápsula donde, pues, en el mercado ahora había más hombres, ¿no? Que mujeres. Entonces, o sea, me parece que eso es de resaltarse, ¿no? Pero bueno, todo esto puso foco de atención en las nuevas dinámicas de convivencia y así como el tiempo requerido para el trabajo, el cual rebasa las 8 horas diarias y los horarios, que bueno, aquí hay otro tema también, porque eh, se cruzó la frontera del horario laboral. Antes uno salía del trabajo a las 6, 7 de la tarde y te olvidabas y hasta el otro día te enterabas de nuevo del trabajo, ¿no? Ahora se reciben mensajes y correos electrónicos a deshora, ¿no? Algunos tienes que responderlos de inmediato, otros pues pueden esperar, pero sin embargo estamos atentos, ¿no? Al teléfono, a la computadora. Y, y como lo mencioné anteriormente, a las empresas les dio por la reuniotitis, ¿no? Y sin importar la hora, hay que conectarse. Así sea muy temprano, muy tarde, a la hora de la comida, o sea, tienes que conectarte y cumplir con tus responsabilidades laborales, ¿no? Pero bueno, esto creo que sirve para otro tema, eh, eh, para otra semana de la equidad, que me inviten. Y bueno, a lo que quiero llegar es que se han hecho diferentes estudios sobre estas dinámicas, estas nuevas dinámicas que se tuvieron que implementar. Y quiero rescatar uno que se hizo en España en agosto del año pasado. Y bueno, aquí recordemos que España entró mucho antes en confinamiento, mucho antes que México. Y bueno, para agosto del año pasado, pues ellos ya habían pasado un buen tramo de la pandemia. Este es de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y la muestra fue de 555 personas, en su mayoría mujeres, y las preguntas eran sobre de los cuidados, unos usos del tiempo y trabajos desde que se inició la cuarentena. Y aquí, de forma gráfica, si bien se aplicó la encuesta a 9 mujeres por cada hombre, se pueden recuperar datos interesantes. Por ejemplo, en su mayoría son mujeres con estudios universitarios y empleo formal, quienes asumen por igual responsabilidades acordes a la división sexual del trabajo, lo que quizá permite que puedan ver y ser más críticas con este exceso de trabajo de cuidados, pero en los hechos, pues ese trabajo sigue repercutiendo en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, son 396 mujeres, 44 hombres. El nivel mayor educativo es universidad. Entonces, digo, no, sí, sí, pues se puede decir que es un poco sesgado, pero nos da información, ¿no? Podemos recuperar cosas. De acuerdo a los resultados, más de la mitad siente que durante la cuarentena cuida 24 horas por día y no tiene un tiempo de descanso. Y el cuidado de la familia es una de sus principales preocupaciones, junto con el sistema de salud del país. Además, señalaron que las actividades de mayor tiempo demandan son la limpieza en la casa, en primer lugar, seguida de cocinar y cuidar a los niños y a las niñas. Estas preguntas están interesantes porque dice, ¿cuántas horas duermes por día? Y yo no sé si antes de la pandemia estos números estaban de otra forma, pero me parece que sí se han reducido las horas de sueño, ¿no? Otra pregunta que hicieron es, ¿cuántas horas consideras que cuida, atiende o se ocupa de otras personas durante la cuarentena? Y aquí lo que les mencionaba, que sentían que pasaban 24 horas cuidando a otros. En esta, por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿sientes que estás menos cansada que antes que la cuarentena? Y la mayoría responde que no. ¿Sientes que trabajas menos que antes de la cuarentena? Y la mayoría responde que no. Y pues digo, no sé ustedes, pero la mayoría de la gente
que conozco, con las que tengo contacto del trabajo, amistades y eso, o sea, las respuestas son las mismas. Y bueno, esta encuesta también indagó sobre el tiempo destinado a la recreación durante el confinamiento. Para la mitad de las encuestadas, el 50.5%, el tiempo de esparcimiento y ocio no aumentó desde que se establecieron las medidas de aislamiento, contrario a lo que hubiéramos podido pensar al principio. Y solo el 19% pudo aprender algo nuevo o tomar un curso, a pesar de que la oferta de cursos y actividades aumentó considerablemente. Ahora te encuentras muchísimos eventos, te encuentras muchísimos cursos, no sé, puedes buscar libros que antes no habías leído y querías leer y pues realmente no hemos encontrado ese tiempo, ¿no? Y bueno, por más ofertas virtuales de actividades que se ofrezcan, el tiempo real de disfrute no ha crecido, ya que esta oferta no se ajusta a la realidad de la mayoría de las mujeres, entre quienes además se mantiene la exigencia del rendimiento laboral y profesional, por lo menos igual al que tenían previamente, sin tener en cuenta que las condiciones son muy diferentes. Yo platicaba, por ejemplo, con mi jefa, que pues sí, uno va al trabajo y te concentras en lo que tienes que hacer y realmente son pocas las cosas que te pueden distraer, ¿no? Pero estando en casa, estás trabajando y de pronto ya escuchas a un mamá, de pronto ya escuchas a la basura, de pronto ya tienes que preparar la comida, de pronto, o sea, son muchos los distractores. Entonces, realmente el tiempo que tú ocupas en la oficina trabajando no es el mismo que puedes ocupar en casa, aunque te sientes de 9 a 6. Realmente no es un trabajo, no es productivo ese realmente a producir. El cansancio que señalaron las encuestadas tiene que ver también con esta nueva característica que el tiempo adquiere para las mujeres durante la cuarentena. Se vincula no solo con la cantidad de horas de trabajo, sino también con la superposición de tareas que antes estaban distribuidas y delimitadas temporal y espacialmente, lo que les comentaba, ¿no? O sea, en la mañana salías de casa y bueno, los hijos a la escuela, la pareja al trabajo, tú al trabajo, cada quien tenía su esfera, digamos, individual, donde no eran papá, no eran mamá, no eran hijos, o sea, eran... Y en la tarde, noche, regresas a casa y entonces vuelves, ¿no? A amalgarte en este núcleo familiar. Y ahora no sucede eso, o sea, eres mamá, esposa, hija, profesionista, maestra, y pues en uno solo, ¿no? En un solo espacio. Los fines de semana, pues parece que desaparecieron, ¿no? O sea, de pronto ya es domingo en la noche y dices, no puede ser, ya otra vez a las actividades, ¿no? Encontré otra encuesta en España que también incluye, por ejemplo, en esta muestra son 5,523 personas las que participaron, muchas más que la anterior. Fue un 74% de las personas que respondieron son mujeres, un 60% declara tener una titulación universitaria, el 82% convive con su pareja y el 87% vive con algún hijo menor de 16 años. Se documentó la distribución de las tareas domésticas entre los miembros de la pareja antes y después del confinamiento. Entonces aquí hubo preguntas de cómo era la dinámica antes y cómo era ahora en el confinamiento. Se preguntó sobre quién es la persona que se encarga de la limpieza del hogar, hacer la compra, lavar la ropa, hacer la comida y el cuidado de los hijos. La figura, se muestra en el porcentaje de hogares en que cada tarea es realizada siempre o la mayoría de las veces por la madre, el padre o los dos por igual. Les paso la siguiente diapositiva. Y, por ejemplo, en el 48% de los hogares, la mujer es quien suele encargarse de la limpieza, mientras que el 4% es el hombre. Y el 37% el hombre y la mujer se lo reparten por igual. También esta muestra destacó que el 11% de los hogares la limpieza la realiza una tercera persona. Antes del confinamiento, lo más común en los hogares encuestados era repartirse a partes iguales. Si observan la columna naranja, digamos que tiene como todavía
está más repartida, ¿no? Y, por ejemplo, las actividades de ocio con los hijos y en menor medida la compra, mientras que la mujer era la principal responsable de limpieza, la ropa, la comida y las actividades educativas. Por ejemplo, aquí, bueno, la limpieza, digamos, en los hogares donde no se repartían las tareas por igual, pues el hombre participaba muy poco en lavar la ropa, en la educación de los hijos, ¿no? Durante el confinamiento, el cambio principal es que ahora el hombre pasa a ser el principal responsable de la compra, lo que les decía, y los cambios van en la dirección de una distribución de tareas más igualitaria, aunque se mantienen las diferencias grandes. No hay una actividad salvo la compra. Esto se ve aquí en esta otra figura. Aquí la compra pues la realiza en mayor medida en los hombres. Sin embargo, la ropa pues la siguen haciendo las mujeres, la comida. Y bueno, ay, perdón. Y por último, el reparto de tareas en familias en la que los dos miembros de la pareja han mantenido su trabajo durante el confinamiento y donde por tanto se podría esperar un reparto más equilibrado, es en esta siguiente. Puede observarse que los patrones son similares a los de la muestra completa. Las mujeres se encargan mayoritariamente de la ropa y la comida, los hombres se encargan de la compra y la limpieza y el cuidado de los hijos se reparten de manera igualitaria en muchos hogares. Sobre todo las actividades de ocio, es la última columna. Mientras que en muchos otros, estos son también competencia de la madre. Hay muy pocos hogares en los que los padres sean los principales encargados de la limpieza, la ropa o el cuidado de los niños. Quitando la compra, es mucho más común que la mujer sea la principal responsable de todas las tareas que el hombre, ¿no? Y bueno, asumen más peso en las tareas de casa durante el confinamiento, incluso en familias en las que el padre y madre siguen trabajando. Y bueno, ahora pasemos al caso de México. También encontré un estudio, bueno, no encontré, más bien, hace un año una amiga me invitó a contestar un cuestionario sobre maternidad y trabajo no remunerado en el contexto del COVID-19, dirigido a mujeres en México y con hijos menores de 12 años. Este cuestionario lo diseñaron dos investigadoras del Colegio de México y bueno, hace un mes mi amiga me envió los resultados, me compartió el primer análisis y bueno, se centra en los tiempos destinados por las mujeres al cuidado directo, indirecto y autocuidado según su estado conyugal y el número de hijos. Entonces les quiero compartir un poco lo que salió de este estudio en el que participé, digamos. Explican que se considera este rango por dos razones, el de tener hijos menores de 12 años. Ya que alrededor de esta edad, en México finaliza la educación básica, por lo que se puede considerar que en esta jornada de sana distancia pudieron realizar actividades educativas con demandas similares a la distancia, ¿no? También se considera que antes de los 12 años se encuentran en una etapa de mayor dependencia en los distintos ámbitos de la vida y requieren un acompañamiento que demanda un mayor número de horas para los padres en las actividades cotidianas, sobre todo durante la pandemia. Esta muestra fue de alrededor de 1,073 mujeres residentes en México y pertenecientes a diferentes estados. La aplicaron entre el 13 de abril y el 5 de mayo, o sea, más o menos los primeros 20, 40 días de confinamiento en México. Y pues digamos que era el momento de responder, ya se habían iniciado las clases virtuales. En este periodo de tiempo consideran las investigadoras que fue el de mayor distanciamiento social, es decir, fue cuando realmente la mayoría de nosotros estábamos en la casa y salíamos solo a lo necesario. Y fue donde se incrementaron las actividades de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, así como el malestar emocional expresado por las mujeres. En el cuestionario aborda 4 dimensiones de la vida de las mujeres durante el periodo de estudio.
El primero es la organización del hogar, dinámica familiar y conyugalidad. El segundo, el trabajo remunerado y no remunerado y los tiempos de dedicación para las actividades asociadas a cada uno. Los estados emocionales y la violencia doméstica. Recuperé más la información del punto número 1 y bueno, es importante señalar que debido a las condiciones del confinamiento, la opción de esta encuesta fue en línea. Entonces, implicó una fuerte selectividad entre las entrevistadas porque pues debían de contar con los medios tecnológicos, ¿no? Una computadora, un teléfono, una tablet y la conectividad necesaria para responder el cuestionario, lo cual en México pues se ubica asociado con la pertenencia a un sector socioeconómico que goza de mayor bienestar y en parte por haber alcanzado un elevado nivel educativo, lo que sesga un poco, ya que no se logró captar la diversidad, una diversidad más rica, ¿no? Pero el resultado ayuda a reflexionar sobre el tema que estamos tratando. Más de las mujeres que respondieron a la encuesta eran adultas jóvenes de entre 30 y 39 años y casi 4 de cada 10 se encontraban entre los 40 y los 49 años de edad. Al observar el nivel de escolaridad alcanzado, es claro que la mayor parte de las encuestadas se ubican en el nivel superior. 9 de cada 10 mujeres obtuvieron una licenciatura o más. Y bueno, las características familiares de este estudio se encuentra que 7 de cada 10 encuestadas vivían en hogares integrados por de 3 a 4 personas durante el periodo de interés y comúnmente era ella, su pareja y los hijos. Pero también alrededor de una cuarta parte vivía de 5 a 7 miembros de la familia, por lo que se puede suponer que eran hogares ampliados o compuestos en los que las tareas de trabajo no remunerado se suponen mayores retos en cuanto a que hay más personas dependientes, o bien verse aminoradas las tareas al contar con redes de apoyo para realizarlas. También la mayor parte de las encuestas declaró encontrarse en unión conyugal fuera en matrimonio o unión libre, y un poco más de la mitad tenía 2 o más hijos. Entonces, se consideran un conjunto de 4 actividades. La primera es la organización de las actividades recreativas para los hijos, el apoyo emocional para los hijos, acompañamiento en las tareas escolares de los hijos y el aseo e higiene de los mismos. Y en las actividades realizadas en el hogar, se eligieron 5 rubros: la limpieza de la casa, el lavado de la ropa, la preparación de alimentos, la compra de alimento y enseres básicos y el pago de servicios y la organización de finanzas. Además, bueno, en tanto que la persona que tenemos derecho a un... también, bueno, en la encuesta se hicieron preguntas sobre el tiempo libre para uno, ¿no? Y se cree que durante el periodo de confinamiento, conocer los tiempos que se destinaron para sí mismas fueron los rubros de cuidados personales y ejercicio o actividad física. Entonces, se identifica el tiempo destinado a un conjunto de más de 10 actividades y se calcula el tiempo dedicado al trabajo no remunerado en su conjunto. La cifra obtenida a partir de las mujeres participantes en la encuesta sacó que, bueno, por encima de 10 horas de promedio al día se ocupa para estas tareas. Y bueno, supera por el doble el tiempo obtenido para América Latina. Estos datos arrojaron que las tareas escolares de los hijos implican mayores tiempos de dedicación en el rubro de los cuidados directos. Es decir, 135 minutos al día, cerca de 2 horas y media. Solamente la ayuda o el apoyo escolar a los hijos. Este primer resultado nos hace pensar de inmediato pues lo que significó el que se suspendieran las clases como una de las primeras acciones ante el embate del coronavirus, especialmente para el grupo de mujeres cuyo nivel educativo es mucho más elevado frente al patrón nacional y bueno, que supone que
también tienen una preocupación mayor por la educación de los hijos y entonces, por lo tanto, se involucraban mayormente en estas actividades. La información recabada en esta investigación visibiliza que la segunda actividad más importante se refiere a la preparación de alimentos y enseguida resaltan aquellas actividades vinculadas con la limpieza de la casa, el lavado de la ropa, el trabajo que es parte del trabajo de cuidado indirecto. Entonces, bueno, con toda esta información, después de mirarla y los diferentes estudios que se han realizado tanto en España como en México, honestamente no me queda duda que en Latinoamérica no sea igual y queda la tarea de investigar más. Quise investigar más estudios, la verdad es que sí hay varios, sí encontré mucha información, sin embargo solo quise retomar 3 porque, pues por el tiempo. Y bueno, para empezar a recapitular, esto pues no es nuevo, esta problemática no es nueva, no es algo que haya aparecido a partir del confinamiento. Ya diferentes corrientes feministas desde los años 60 y hasta nuestros días vienen debatiendo sobre el trabajo doméstico y sobre las actividades de las mujeres, los espacios donde se articulan las prácticas económicas y el valor económico no reconocido. Y bueno, la reproducción de roles de género impuso que el trabajo doméstico sea una obligación o una actividad natural de las mujeres, por el hecho de ser mujeres y así el sistema evita, es decir, se salva, pagar el valor real de las actividades consideradas femeninas. No es casual que cuando las mujeres trabajan formal y remuneradamente, siguen siendo en su mayoría las encargadas de solucionar para cuestiones del hogar y organizar y equilibrar el cuidado de los niños o de los ancianos, porque bueno, también dentro de la diversidad se encuentran situaciones de este tipo. Porque social y económicamente sigue pareciendo una responsabilidad para las mujeres, a pesar de estar ya en el 2021, todavía se sigue pensando que esto pues es obligación y es responsabilidad de las mujeres. Pero puede, y bueno, y por ejemplo, puede suceder que por falta de tiempo no pueda uno hacerse cargo de las responsabilidades domésticas de la casa y tiene uno la solvencia para que alguien más lo haga y se contrata a una mujer, ¿no? Entonces, o sea, no se escapa, ¿no? Tampoco podemos olvidar que existe un gran sector de mujeres jefas de familia que no tienen a un hombre con quien compartir la responsabilidad y que en el mejor de los casos lo comparten con otra mujer, ya sea la mamá, la hermana, la hija, la tía, la abuelita. Y todo esto ha llevado como consecuencia el incremento sustancial en la ansiedad en este tiempo de confinamiento. La depresión, la violencia doméstica, el estrés ante las incapacidades de conciliar los tiempos laborales y familiares, así como el cansancio excesivo. Otra consecuencia que se puede vislumbrar es que las mujeres tendrán más dificultades para conciliar el nuevo escenario laboral y familiar. Se vendrá una nueva encomienda en reorganizar las dinámicas familiares. Y bueno, yo aquí creo que me puedo ver muy optimista, pero creo que sería el momento en donde podamos repartir las tareas domésticas de manera equitativa entre los miembros de la familia y así aminoremos la inequidad. Yo sé que esto es todo un cambio cultural que también necesita de políticas públicas, pero si desde nuestra casa podemos empezar con esto y tomar esta oportunidad, pues es algo, ¿no? que podemos aportar. Y ahora el gran reto también que nos queda como sociedad y al Estado es reflexionar sobre la carga que experimentan otros grupos de mujeres en México, porque como ya lo mencionaba, o sea, los estudios que encontré, pues sí era un grupo de mujeres que tenían acceso a un dispositivo electrónico, que tenían acceso a conectividad de cierto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, queda todavía reflexionar sobre estas mujeres que tienen menos niveles de educación,
que no teletrabajan, que han tenido pérdidas de ingreso, que han tenido pérdidas de empleo durante esta crisis y que las relaciones de pareja tienen fuertes brechas de género en el desempeño del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Entonces, es preciso que a partir de todos estos análisis que se han hecho, se identifiquen estrategias para obtener más información de dicho grupo de mujeres durante la pandemia, donde las cargas de actividades pueden ser mayores y además se entrecruzan con otras situaciones como la violencia, que hay también mucha información sobre eso. Entonces, creo que este momento es importante para que podamos replantearnos qué podemos hacer, que replantear qué podemos proponer también, porque ahora con todos los movimientos que han surgido, también se puede retomar este tema. Y pues, como les digo, yo me veo muy optimista, pero creo que sí se puede lograr. Yo lo veo, por ejemplo, con los amigos de mi hija, que desde chicos, pues a los niños, hombres, los han puesto a colaborar en las labores de la casa, ¿no? Y no ha sido como una imposición, ha sido como una cuestión también dentro de su desarrollo y de que compartan las labores, porque pues vives aquí, entonces también te ocupa pues apoyar en estas labores. Y pues creo que me fui muy rápido, no sé. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y listo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias y sí hay algunos comentarios, te los voy leyendo. Gracias. Y, Dejo de compartir, ¿vale? Sí, ok, gracias. Eri Landon nos dice, hola, buenas noches, ¿me podrían decir cómo se llama el video, por favor? Mencionó, es muy gráfico. Sí, híjoles, no sé, les soy honesta, me lo mandaron por WhatsApp porque alguien que supo que iba a tener esta plática me lo mandó, entonces no sé si subo el link al chat de Facebook. Ok, muchas gracias. No tengo el nombre, sí. Sí. Dice Laura Córdoba, desde Chile los estamos viendo, muchas felicidades. Gracias. Joaquín Rodrigo Martínez dice, hablando de equidad, ¿qué opinión tiene de que en la UNAM solo las madres tienen la prestación de canasta por hijos, pero no la tienen los padres? Creo que ya se ha avanzado en eso. Digo, la UNAM por su autonomía me parece que merece digamos, otro movimiento, ¿no? Otras acciones. Pero, por ejemplo, a nivel nacional, los papás ya pueden acceder a las guarderías. Entonces, digo, si a nivel nacional ya pueden acceder al servicio de guarderías, no veo por qué una institución como la UNAM, que también ha trabajado en estas cuestiones de equidad y tiene estos espacios de reflexión, que tiene políticas de equidad, no pueda cambiar digamos, en específico esta prestación para que también los padres accedan a ello, porque igual hay muchas situaciones diferentes, padres divorciados, padres viudos, padres solteros también existen. Entonces, yo creo que se está avanzando en la UNAM, pero en puntos específicos como este habría que acudir pues a las autoridades pertinentes para hacer la solicitud, pero hacerlo de una manera formal, ¿no? O sea, sí se puede hacer en redes sociales, pero buscar las instancias y buscar las herramientas legales o las herramientas que se necesiten para que se modifiquen. Digo, no realmente desconozco la normativa de la UNAM, pero yo creo que si ya están entrando en este tema, no tendrían por qué no acceder al cambio de esta prestación. Gracias. Angelita Castillo también saludos desde Chile. Gracias. Joaquín Rodrigo Martínez nos dice, sería buenísimo hacer esta encuesta a la comunidad universitaria sin que solamente se aplique un solo sexo. Sí, exacto. Sí, yo también cuando estaba buscando la información me llamó mucho la atención que se hicieran los cuestionarios principalmente a mujeres, ¿no? Yo dije, ¿por qué no? O sea, tendría que ser
parejo. Realmente no tengo respuesta por qué se hizo todo solo a mujeres, pero también creo que se podría hacer un estudio donde se haga el mismo cuestionario, el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres para saber también pues su mirada, ¿no? Su visión, sus experiencias. Y sería súper interesante también. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. También Miguel Ugalde nos pregunta, ¿qué nos recomendaría hacer para poder ayudar a mitigar esta clase de problemas? Pues yo creo que iniciando, o sea, desde casa, ¿no? Yo he tenido discusiones con mi esposo varias veces porque él me explica su punto de vista y yo analizo y pienso que a lo mejor siempre hay un sesgo, ¿no? O sea, a veces nos cuesta trabajo mirar situaciones que no nos han afectado. Entonces, creo que para poder avanzar en esto, yo creo que desde casa no es necesario que alguien te diga, oye, pues lava los trastes o oye, ayuda con la ropa o oye, o sea, yo creo que también la intención de uno cuenta. Ahora, si hay la apertura en la casa, en la familia, eh, digo, lo voy a trasladar un poco a la crianza, ¿no? En la escuela de mi hija un día nos dieron una plática donde decía, bueno, ahora en el confinamiento es importante que sigan con las rutinas y que haya este establecimiento de límites, ¿no? Entonces nos recomendaron hacer una cartulina donde pongamos las actividades que cada quien va a realizar y que realmente las realicemos para que los niños aprendan a la responsabilidad y que lleven ya ayuden en la casa. Esto lo podemos trasladar a una casa donde ya no haya niños, sino a lo mejor que convivan puros adultos. Yo no le veo ningún problema a que como familia se sienten y establezcan las rutinas y establezcan las actividades que cada uno puede llevar de acuerdo también a sus actividades laborales o educativas y se repartan de forma equitativa. O sea, a lo mejor sí suena muy de primaria, ¿no? Pero, o sea, es también una forma de visibilizarlo y poner una cartulina o un pizarrón en un espacio de la casa donde todos lo miren, va a servir a que en algún momento, después de llevar a cabo todas estas actividades, en algún momento ya se va a hacer en automático. Y, y ya no va a ser como, y ahora si no, tengo que lavar los trastes porque, bueno, si no, mi mamá, mi esposa, mi hermana se enojan, ¿no? O sea, ya va a ser una cuestión de que asumimos estas responsabilidades juntos porque finalmente todos habitamos una casa y compartirla. Entonces, o sea, a lo mejor sí suena muy de primaria, pero creo que ayudaría bastante. Y justo creo que es una propuesta de una nueva estrategia de organización para el hogar y que nos beneficie a todos y a todas, no solamente a una parte, ¿no? Sí, exacto. Sí, a todos nos... Y digo, también lo hacen en los trabajos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, en la oficina de mi jefa, hay un pizarrón enorme donde entonces hacemos una planeación mensual o semanal y vamos viendo las responsabilidades de cada quien. O sea, se puede trasladar a todos los ámbitos y efectivamente, o sea, es algo que nos va a ayudar a todos. Gracias. Miguel Ugale también pregunta, ¿qué tanto cree que haya cambiado esta distribución de horas a lo largo de este año de cuarentena? Creo que no mucho, pero sí se avanzó. O sea, sí creo que hubo más, se involucraron más todos los integrantes de la familia a estas actividades. Creo que costó trabajo, no fue de la noche a la mañana y como repito, o sea, nadie pensábamos que íbamos a durar un año aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio costó trabajo y a lo mejor al principio también de venir de una vida de correr todo el tiempo, de estar corriendo del transporte a la casa, al trabajo, o sea, llegar a la casa y estar ahí un tiempo al principio, en el primer mes, pues fue como la gloria, ¿no? Entonces fue así como, ok, perfecto, va a estar bien. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a pasar un año. Y entonces, poco a poco, yo creo que al irnos dando cuenta que iba a pasar más tiempo,
creo que sí hubo organización dentro de las casas, no en todas, pero creo que sí en la gran mayoría, y se distribuyeron las tareas más equitativamente. Yo creo que sí se avanzó, no es un cambio cultural porque los cambios culturales llevan años, o sea, no es algo que va a cambiar. Sí vamos a salir diferentes de esta pandemia y creo que uno de estos aspectos es esto, ¿no? Que sí vamos a continuar con la cooperación de de todas las familias en el hogar. Sí, creo que justo eso hizo la pandemia, visibilizar el trabajo que se hacía en casa, aunque no estuviéramos nosotros en casa, ¿no? Sí, Porque sí, tú llegabas a tu casa limpia, pero no sabías lo que pasaba en ese tiempo que estás 8 horas en la oficina. exacto. Justo pasa lo mismo, ¿sabes cuándo? Cuando dejas la casa de tus padres. Te vas a un departamento, no sé, compartes habitación o casa con otros estudiantes y cuando abres el refri y está vacío, dices, ¿qué pasó? Porque este refri no es mágico, ¿no? En el de mi casa de mis papás lo abres y hay comida, ¿por qué aquí no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de la responsabilidad que lleva vivir solo y además mantener una casa, ¿no? Y justo es lo que está pasando en la pandemia. Nos dimos cuenta de que pues no se limpia solo, no se lava solo, no se cocina solo, o sea, está ahí y hay que hacerlo. Y lo mejor, perdón, y lo mejor es pues que todos cooperemos. Concuerdo. Justo, ¿no? Creo que aprendimos a poner apellido, porque en ocasiones la mujer no hace nada, su apellido era remunerado, a lo mejor le poníamos el apellido, ¿no? Y es algo que no podíamos, esa parte, y que ahora lo podemos ver y visibilizar que sí trabaja y trabaja mucho, pero no es remunerado, que eso es algo que también la sociedad capitalista nos enseña, ¿no? El valor de lo remunerado. Exacto, sí, como lo mencioné en un principio, o sea, después de la revolución industrial, pues bueno, no tengo que pagar por este trabajo, ¿no? De la limpieza de los hogares, entonces me desentiendo. Sin embargo, no tengo el dato aquí exacto, pero en el PIB, el costo por las actividades domésticas es súper alto. Incluso alguna vez vi una nota donde decía que a las amas de casa se les tendría que pagar alrededor de 60,000 pesos mensuales por su trabajo. Y leí comentarios como de, ay, por favor, ¿no? Ni que fuera tanto. Pues no, sí es mucho y además no hay horario y además es sábados y domingos también. Entonces, económicamente es un trabajo que vale bastante y que pues no se reconoce. Concuerdo, sí, y te agradecemos mucho que nos das este panorama de desigualdad, pero también nos das unas propuestas como para llevar a cabo en nuestros espacios, ¿no? Y que nos permiten, te digo, beneficiar a todas y a todos, y que esto lo agradecemos. A nombre de la Facultad de Ciencias te agradecemos mucho, y claro que te vamos a volver a invitar, porque sí nos das muchos datos, nos das la oportunidad como de conocer más y conocer tu trabajo. Muchas gracias, Janet. Pues también agradezco mucho el espacio y gracias. A nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad, les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche y nos vemos mañana a partir de las 11 de la mañana. Hasta luego.